Hoy les traigo un sermón basado, es temático, no va a ser expositivo, es temático porque empezamos un mes especial, el mes de diciembre. El título que yo le he puesto, llegó diciembre, llegó presente, y llega la Navidad. Y vamos a ver tres punticos, si lo puedes poner. La promesa profética. 2, la necesidad del Dios hombre, y la humillación radical, que es la keinosis. Y van a ver qué es eso. ¿Qué es eso? Pues lo vamos a ver en un ratico. Este sermón está basado en Génesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Mateo 2:6, y vamos a ver cómo en la teología bíblica la salvación del hombre y la necesidad de ese Salvador. Justo estábamos viendo el libro Albedrío, ¿verdad? Que el hombre necesita ese Salvador, lo busca por otros medios, espiritualmente y erróneamente, lo buscan en otras religiones que no los lleva a la verdad. Pero claro, empezamos un mes y no nos vamos a desviar en si sí o no, se celebra o no se celebra, sino que vamos a sacarle el jugo a esta fiesta y llevarlo por la verdadera dirección en que deberíamos llevarlo. Así que la Navidad es una época del año muy especial y significativa. Elisa, por favor, siguiente. La Navidad es una época del año muy especial y significativa. Llega el mes de diciembre y empieza una ilusión en la familia, especialmente en los niños, ¿verdad? No vamos a caer si debemos o no debemos poner adornos, si debemos o no debemos poner Belén. Eso es la conciencia de cada uno, ¿vale? Pero cuando yo era crío me encantaba cuando llegaba a las Navidades porque era yo el que me encargaba de poner los arbolitos, las lucecicas, y la casa se llena de una ilusión especial para los niños, para las familias. Empiezan los preparativos y sobre todo los gastos destinados para celebrar la Navidad. Y vamos a separar la Navidad de la Natividad. Vamos a ver esa diferencia que hay, que muchos la confunden y la tienen juntos, y lo vamos a separar. Esta alegría rebosa, en especial en estos niños. Mis hijos, cuando he puesto el árbol, han participado del arbolito y les ha encantado, les ha gustado. Porque es ilusión para ellos, ¿no? Una ilusión. Las ciudades y casas se revisten de luces y de toda, y esta palabra es muy buena, parafernalia, porque a veces caemos en eso, en la parafernalia. A través del tiempo ha deslumbrado la verdad y la esencia de esta celebración. Nos hemos pasado un poco y hemos cambiado la esencia de la natividad por esa parafernalia en arbolitos, luces y adornos. Es una festividad celebrada principalmente por los cristianos, y eso no lo vamos a negar. Los musulmanes no celebran Navidad. Es más, van por ahí en Alemania rompiendo adornos y buscando pelea cuando llegan estas fechas. Así que es una festividad celebrada principalmente por los cristianos, aunque muchas personas alrededor del mundo la celebran como una fiesta cultural y familiar y se olvidan de lo espiritual, el contexto, ¿verdad?, de la natividad. Así que lo celebran más como una fiesta cultural. Ahora bien, hay que saber diferenciar entre lo que es la Navidad y la Natividad de Jesús. La Navidad es una festividad, un periodo de celebración de la Natividad. La Navidad celebra la Natividad. Esta Natividad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Natividad es nacimiento. Se refiere específicamente al hecho histórico, y recalco, hecho histórico del nacimiento de Jesús. Y no solamente un hecho histórico, sino bíblico, porque nuestra fe está basada en la Biblia. Y si está en la Biblia el nacimiento de Jesús, nosotros lo creemos, y también hay en otros textos extrabíblicos, pero especialmente narrado en los evangelios. Así que estas Navidades celebramos la natividad o el nacimiento de Jesús, un hecho histórico y narrado en la Biblia. Como cristianos lo aceptamos por fe, que son hechos históricos. Es un hecho histórico, especialmente, como dije, narrado en los evangelios. Esta enseñanza la defendemos. El nacimiento de Jesús lo defendemos, no solo en estas fechas, sino todo el año.
Todo el año celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos también su muerte en la Santa Cena, y en la Santa Cena también vemos esa profecía de que Cristo vendrá, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Así que todo el año celebramos el nacimiento de Jesús, a pesar de que algunas denominaciones son susceptibles a celebrar esta fiesta cristiana y cultural, el cual respetamos. Son susceptibles a no celebrarlas. Hay algunas denominaciones cristianas que pues es una fiesta pagana y no lo celebran. Pero sí celebran el Año Nuevo, que es el invierno, ¿no? Al Dios del invierno. Y hay una contradicción ahí entre no celebran Navidad, pero sí celebran Año Nuevo. ¿Qué es el Año Nuevo? Nada más que llegue el invierno y damos gracias al Dios del invierno, como antiguamente en Europa se daba. Así que hay una contradicción, pero respetamos sus creencias culturales, ¿vale? Las respetamos en esas denominaciones. Pero aquí en IBRM sí celebramos y tratamos de enfocarlo no en un muñeco o un arbolito, sino en lo esencial, que es la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Vamos a reenfocarlo en realmente lo que es, en la esencia. Ahora bien, al ser una fiesta cristiana, al ser una fiesta cultural donde se reúnen las familias a celebrar esta fiesta, debemos aprovechar. Y eso es lo especial, que debemos aprovechar para evangelizar dentro de las familias. Porque de repente tenemos familias católicas que son católicos y ellos no lo tienen enfocado en el nacimiento de Jesús, sino en esa parafernalia. Pues debemos reunirnos, no rechazar, ¿verdad? Reunámonos con ellos y evangelicémosle. Enseñémosles la esencia de la natividad, que realmente es el nacimiento no de un muñequito, sino de Jesucristo, nuestro Salvador. Evangelicémosles y contar la verdad de esta historia fuera de lo que rodea en esta festividad de árboles, luces o regalos, colores, lleno de colores las casas, que está bien, y está bien para algunos, para otros de repente no, pero no es la esencia de la natividad. Estos arbolitos, estas luces, las flores, los regalos, los colores, no es la esencia de la natividad, sino parte de este periodo de la celebración cultural. Ahora bien, debemos aprovechar este periodo familiar para dar a conocer la verdadera historia de la natividad, que no es un viejo en un trineo, no es un viejo en un trineo portando un refresco gaseoso, como lo ven los americanos. No es eso, sino el nacimiento de un niño que cambiaría la historia del mundo, la historia de la humanidad, que también cambiaría la historia cultural del mundo, cambiaría lo político, lo social y lo espiritual, removería cada uno de los cimientos de Europa y del mundo entero. La Reforma dice y defiende que el Evangelio cambia nuestro entorno y también cambia tu cosmovisión. La Reforma protestante, iniciada en el siglo XVI, defendió y provocó activamente cambios profundos en la cultura y la sociedad a través de la propagación ¿de qué? Del nacimiento de Cristo, el Evangelio. Los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, sostenían que el Evangelio, centrado en la justificación por la sola fide o la sola fe y la autoridad de la Escritura, sola Escritura, debía aplicarse a todos los ámbitos de la vida, no solamente a la esfera eclesiástica. Y cuando hablamos de cultura estamos hablando de las fiestas, va incluido. Así que transformaba hasta aún en las fiestas de cada nación. Este mismo evangelio, encarnado en un bebé, como veremos, cambió todo en su momento, pero no pilló por sorpresa al mundo, en especial al judeo israelita. El día cero de la historia, a puertas de la llegada de un niño que cambiaría el mundo, la sociedad de Israel debía de estar preparada y esperando esa llegada. La llegada que fue anunciada en los libros divinos, considerados también por los cristianos como inspirados por Dios. La primera profecía sobre el nacimiento de Jesús se encuentra en el protoevangelio de Génesis 3:15, que habla de la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya,
y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que ya se habla de un bebé, descendencia, un niño, un varón que cambiaría la historia y el rumbo de la humanidad. Génesis 3:15, el protoevangelio. Esta es considerada la primera profecía del Mesías, que fue pronunciada después de la caída de Adán y Eva. Dios anuncia que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer en su simiente, descendencia. Aplastará la cabeza de la serpiente. La herida en el talón de la mujer, del hombre, del niño, representa el sufrimiento y la muerte del Mesías. Eso representa. Por la humanidad. Jesús, ese niño, ese bebé, se dejaría morder o morir en la cruz del Calvario. La herida en la cabeza de la serpiente representa la victoria final de Satanás. La derrota de Satanás. Representa la derrota, la serpiente es derrotada. En la historia bíblica, teológica bíblica, en su propia progresión de los hechos históricos, la natividad empezará con esta promesa hecha a Adán y Eva. Ahí empieza la natividad. La natividad no empieza en diciembre, sino en una promesa. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará a su nombre Emmanuel. Conocida como la profecía mesiánica. Se considera una profecía mesiánica del cristianismo también, especialmente porque está citada en el Nuevo Testamento para anunciar el nacimiento virginal de Jesús. El profeta Isaías predice que el Señor dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros o entre nosotros, otras versiones. Aunque la palabra hebrea puede tener una doble interpretación, los cristianos lo ven como una profecía directa del nacimiento virginal de Jesús. Y esto tiene un doble cumplimiento. Se entiende que la profecía tenía un significado inmediato para el rey Acaz. La invasión de Jerusalén será un fracaso. Y al mismo tiempo un cumplimiento futuro del nacimiento de Jesús. ¿En qué parte del Nuevo Testamento se cita entonces la profecía mesiánica? Pues en Mateo 1, 22, 23, que dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya vemos ahí cómo Israel debería estar preparado, y el cristianismo de hoy en día tiene esta profecía y la tiene para sí, este hecho histórico. Otra profecía mesiánica en el Antiguo Testamento es Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Este versículo predice que el gobernante vendrá de Israel, que saldrá de Israel, nacerá en una humilde ciudad llamada Belén. Oh tú, Belén Efrata, eres la más pequeña entre los miles de Judea, de ti saldrá hacia mí aquel que será gobernante de Israel, dice una versión moderna. Este detalle bíblico es significativo. Es significativo ya que Jesús nació en Belén, un hecho histórico, la ciudad natal de David, de un pastor de ovejas. Esta profecía mesiánica también es mencionada en el Nuevo Testamento como Mateo, Juan. El Nuevo Testamento cita Miqueas 5:2 en Mateo 2:6, donde los sumos sacerdotes y escribas responden a Herodes que el Mesías nacería en Belén de Judá, basándose en estas profecías. Mateo 2:6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Este versículo es la cita más directa y explícita, ya que es la respuesta de los líderes judíos cuando a Herodes se le pregunta dónde había de nacer el Mesías.
citando las profecías y refiriéndose a Miqueas 5:2. Además, Juan 7:42 hace una referencia implícita a la misma profecía al discutir el linaje del Mesías. No dice la Escritura, en Juan 7:42 dice, y no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo, ha de venir el Cristo, el Señor, el Mesías. En este pasaje los fariseos mencionan las Escrituras. Dicen que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Belén, haciendo una clara referencia a la profecía de Miqueas 5:2. Esto es teología bíblica. Estamos viendo la progresión de la historia de la salvación y del nacimiento de Jesús, teniendo en mente que hoy, mes de diciembre, el primer domingo de diciembre, empezamos a celebrar la Natividad de Jesús con este colchón de citas y profecías mesiánicas que apuntaban a Cristo el ungido, ese Salvador y Rey esperado desde que fueron expulsados nuestros padres Adán y Eva. Podemos seguir avanzando en la historia como hemos visto en la palabra inspirada por Dios desde el Antiguo Testamento. Se espera el nacimiento de un niño que salvaría el mundo. Pero ¿quién es ese niño? ¿Qué contiene este niño? ¿Quién es este niño que contiene semejante poder para salvar y perdonar los pecados? Un bebé, un niño. ¿Cómo es posible que un bebé y un niño contenga todo el poder de Dios en una criatura? ¿Qué esperaban los judíos? Esperaban un rey salvador que llegaría y destruiría a sus enemigos, pero Dios mandó un bebé. Dios mandó un bebé. ¿Acaso no es verdad que el único que puede salvar es Dios? ¿Cómo es posible que nazca un bebé si el único que puede salvar es Dios Todopoderoso? ¿Acaso no es verdad que el único que puede perdonar los pecados es Dios? ¿Y cómo es que nace un bebé para perdonar pecados? ¿Cómo es posible que ese perdonador de nuestros pecados y salvador del mundo sea un bebé de carne y hueso, indefenso? ¿Cómo es posible cómo un bebé contenga al Dios Todopoderoso? Pero vamos por partes, para poder intentar entender el plan de salvación diseñado en la única, santa e inteligente y pura sabiduría en Dios, y que solo existe en Él. Antes de la fundación del mundo y de todo lo creado existían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas de la Trinidad acordaron salvar al mundo, salvar al hombre de su inminente caída. Este acuerdo, esta alianza que se le llama dentro del Consejo de Paz, el Pacto de Redención, en este pacto la doctrina cristiana sostiene lo siguiente: que el Padre, como autor del plan, determina salvar a un pueblo específico. El Hijo, Jesucristo, se compromete a encarnarse, a vivir una vida de obediencia perfecta y ofrecerse como sacrificio por los pecados de ese pueblo, cumpliendo así toda justicia delante de ellos. Y el Espíritu Santo se compromete a aplicar la obra del Hijo a los creyentes, capacitándoles para responder a la gracia y vivir una vida transformada basada en las obras de Cristo. Ese era el plan de redención antes de la fundación del mundo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este plan de salvación se estableció desde la eternidad, demostrando el amor y la misericordia de Dios, y no se basa en la valía humana, en la tuya, sino enteramente en el carácter de Dios. La Biblia alude a esta idea en los pasajes de Tito 1:2, que menciona la esperanza de vida eterna que Dios promete desde antes del comienzo del tiempo, y dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué prometió? Ese consejo de paz. Salvar al hombre por medio del Dios Trino. Pero ¿por qué tenía que ser Dios quien salvase al hombre y cómo? Sí, tenía que ser Dios quien salvase al hombre. Esta es una afirmación fundamental dentro de la teología reformada.
Esta doctrina es uno de los pilares dentro de la doctrina de la salvación. Y estoy seguro que han escuchado la frase completamente Dios y completamente hombre. O 100% Dios, 100% hombre, lo han escuchado, ¿verdad? Yo utilizo la palabra completamente. ¿Por qué tiene que ser completamente Dios tu Salvador o nuestro Salvador? Pues tenía que ser Dios o totalmente divino quien nos salvara para que su sacrificio tuviera un valor infinito y fuera suficiente y eficaz para expiar los pecados de la humanidad a lo largo de la historia. Y no estoy diciendo de toda la humanidad, he dicho la humanidad a lo largo de la historia. Un mero hombre, al ser una criatura finita y manchada por el pecado, no podría ofrecer un sacrificio de valor ilimitado y puro para redimir al hombre. Tú y yo no podíamos, al estar manchados por el pecado. Además, la naturaleza divina de este Dios que vendría en forma de bebé, además de su naturaleza divina, le daba el poder de vencer el pecado y la muerte al ser Dios. Jesús es plenamente divino, parte de la Trinidad, lo que significa que comparte la misma esencia que el Padre y que el Espíritu Santo. Y cuando hablo de esencia, hablo de naturaleza y carácter. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 lo describe como el Verbo que era Dios y fue hecho carne. En 1:1 ya nos dice que nacería otra vez una persona en forma de bebé, ¿verdad? Y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria de ese bebito indefenso, en pañales. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Confesión de Londres de 1689, en el punto 8 del Cristo Mediador, nos dice en el punto 1, agradó a Dios, y lo hemos visto hace unos meses, el punto 8, estamos en el 9, agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, al Cristo, al ungido, su Hijo, con mayúscula, unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, y hemos visto ese pacto de redención, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de la iglesia, de su pueblo, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que en el tiempo lo redimiera y amara, justificara, santificara, glorificara, como nos dice Pablo en Romanos. Ahora tenemos la necesidad de un mediador. El hombre, como no puede salvarse, necesita un mediador. La doctrina sostiene que el pecado había roto la relación entre Dios y la humanidad. Para restaurar esa relación necesitábamos un mediador que pudiera restaurar ambos lados de manera perfecta. Así que Jesús tiene una capacidad en su naturaleza divina. Al ser plenamente Dios, este bebé, este Jesús, este Cristo, el sacrificio de Jesús tenía una eficacia infinita y podía satisfacer la justicia divina por todos los pecados de la humanidad. No digo de toda la humanidad, de la humanidad. A lo largo de la historia, Dios en la humanidad ha ido salvando a su pueblo. Isaías 53, 10, 11 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho Dios con la muerte de su Hijo, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, muchísimos, y llevará las iniquidades de ellos. Estamos hablando hoy de Navidad de un bebé que moriría, satisfaría a Dios, al Padre. Este texto profético del Antiguo Testamento habla del trabajo de su alma, de Cristo, con el que Jehová, Dios Padre, quedará
satisfecho al ver el resultado redentor del sacrificio de su siervo Jesús, de ese niño que fue enviado no en esta fecha navideña, porque sabemos que no nació en diciembre, pero que fue enviado y que nació. Efesios 5:2 nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La obra de Cristo es descrita como una ofrenda que produce olor fragante delante o para Dios. Una imagen que denota plena satisfacción y agrado por parte del Padre ante el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué no podía salvarse el hombre a sí mismo entonces? Si hemos visto que el Padre escogió al Hijo, ¿por qué no podíamos salvarnos nosotros mismos? La caída y el pecado original. El hombre en su estado de inocencia original tenía la libertad y el poder de obedecer a Dios, pero era inestable y cayó en pecado. Por la desobediencia de Adán, toda la humanidad se puso bajo la maldición de la ley de Dios, espiritualmente muerta e incapaz de cumplir sus términos. Nadie puede cumplirla, la ley de Dios. Pero también hay una incapacidad humana. Tú eres incapaz de salvarte. Debido a esta naturaleza caída, el hombre es ahora completamente incapaz de ser aceptado por Dios. Mediante las condiciones del pacto original, el pacto de obras, el hombre no puede por su propia voluntad o esfuerzo volverse a Dios ni creer en Cristo para salvación. Pero también está la soberanía de Dios y el pacto de gracia. La salvación no surge de ninguna capacidad o mérito humano, sino únicamente del pacto de gracia que agradó a Dios establecer. En este pacto, Dios ofrece libremente vida y salvación por medio de Cristo. No hay otro medio. Por eso celebramos el nacimiento de Jesús, porque Él es el mediador por el cual seremos salvos. Y todo esto para la gloria de Dios. El propósito final de la salvación es manifestar las riquezas de su gloria, mostrando tanto su justicia en el castigo del pecado, con su misericordia, salvarnos inmerecidamente. ¿Por qué tiene que ser completamente hombre nuestro Salvador? ¿Por qué tiene que ser hombre? ¿Por qué no bajó Dios directamente como una teofanía y nos salvó? Si éramos incapaces de salvarnos por lo que he descrito, ¿por qué entonces tenía que ser completamente hombre nuestro Salvador? Pues tenía que ser totalmente hombre, así como hemos visto que tenía que ser totalmente Dios para salvarnos de una forma infinita, divina, tenía que ser hombre, completamente hombre, para poder representar a la humanidad, vivir bajo sus condiciones, sufrir y morir en lugar de ella. Su naturaleza humana le permitía ser el sustituto perfecto para ofrecer el sacrificio en nombre de los hombres, asumiendo su castigo. Jesús también es verdaderamente humano, con un cuerpo y alma racional, nacido de la Virgen María, sujeto a las tentaciones, aunque sin pecado, y experimentando la muerte. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como una figura histórica que nació en Belén y creció en Nazaret. Él experimentó en totalidad la existencia humana, limitaciones físicas, emociones, tentaciones. Jesús sintió hambre, sed, fatiga, tristeza, pero también mostró compasión hacia los necesitados y experimentó dolor en la traición. En su humanidad, Jesús es una representación perfecta de lo que significa ser un humano. Experimentó la vida humana al completo. Jesús sintió las necesidades, las debilidades humanas como hambre, sed o cansancio. Pero fue una vida sin pecado. A pesar de ser humano, vivió una vida sin pecado, cumpliendo la voluntad de Dios
perfectamente, tanto activa como pasivamente, al entregarse en obediencia, sin que el sufrimiento en la cruz, pasando sufrimiento en la cruz y en la muerte, su vida activa fueron sus obras, las obras que Dios realizó, santas, puras, sin mancha, sin caer en pecado. Su obediencia pasiva fue la cruz del Calvario, se entregó pasivamente, fue Él quien se entregó y murió sin decir ni una palabra, más que una sola: perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera de Pedro 2, 22, 25 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a su Padre, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, espíritus, almas. Era necesario que sea una sola persona, pero con dos naturalezas. Estas dos naturalezas, la divina y la humana, están unidas en una sola persona, Jesús, sin división ni confusión. Esto hace posible su fusión como mediador único entre Dios y la humanidad. La confesión bautista en el punto 8 del Cristo mediador, en el 2 dice: y el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, Jesús siendo Dios verdadero, eterno, el resplandor de la gloria del Padre. Imagínense en las Navidades ese bebito, el resplandor de la gloria, la deidad es la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo, ese bebé que vino en las Navidades, celebramos, hizo el mundo, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales, con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en la vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Dios en su sabiduría sabía que solamente Dios podía salvar al hombre, pero tenía que asumir esa naturaleza para poder salvar al hombre. Tu Salvador en forma de bebé, tu Creador en forma de bebé. Y cuando vemos esta forma de bebé, vemos el silencio del Verbo. En la teología de la indefensión en la encarnación, vino un bebé indefenso, necesitado, como tú y yo que necesitamos de un Salvador. Ese bebé vino indefenso y necesitado, pero en la encarnación. ¿Necesitado de qué? De una madre, de un padre y de todas las necesidades con las que nace un bebé. En el corazón palpitante de la teología reformada, la encarnación no se interpreta simplemente como un milagro de conveniencia, sino como la estrategia definitiva de la soberanía divina de Dios para redimir a la humanidad caída. El Dios Trino no irrumpió en la historia con una demostración abrumadora de poder cósmico, ¡pum!, ¡pah!, y estalló el mundo y salió así todo forzudo un salvador del mundo. No, con una espada, ¿verdad?, como aparecieran en esos ángeles en ese tiempo, no. En cambio optó por la humildad más radical en el mundo, el nacimiento vulnerable y dependiente de un pequeño bebé. Los que han tenido hijos
y han abrazado a sus hijos, que da miedo abrazarlos porque se te puede colar por los brazos, sabe la indefensa de un bebé, ¿verdad? Este Verbo eterno, por quien los mundos fueron tejidos, no irrumpió con el estruendo de un trueno celestial. En cambio se plegó, se comprimió y aceptó la humillación radical de un cuerpo envuelto ¿en qué? En telas y en pañales. La humillación radical como una estrategia redentora de parte de Dios, lo que hemos visto, la kenosis, la unión de dos naturalezas. La elección de la fragilidad no fue un detalle accidental por parte de Dios, sino el corazón de la kenosis, el vaciamiento del mismo Cristo, del mismo el Hijo, se vacía. Esa gloria se vacía de esa gloria. No quiere decir que se queda sin gloria, no, sino que se humilla en encarnación y deja de utilizar ciertos atributos para poder nacer como un bebé, un humano. El apóstol Pablo la captura en Filipenses 2, pero la teología reformada extrae la implicación completa de la escena de Belén y nos dice el Logos, el Jesús que nace, ese bebé, ese Logos, la razón eterna, la palabra encarnada, que abandonó el modo de existencia glorioso y sin restricciones de la deidad para adoptar un modo de existencia más limitada y dependiente en la criatura. La condición de bebé fue una humillación máxima para Dios. Pero nació también como una dependencia absoluta. El Hijo, coeterno con Dios, autosuficiente y todopoderoso, se hizo totalmente dependiente de los cuidados de sus padres humanos. Requirió nutrición, limpieza, protección y consuelo. Esta dependencia anula nuestra noción de que el ser humano puede alcanzar la salvación por su propia autonomía o fuerza moral. La salvación debe venir de alguien que, aunque poderoso, abrazó la debilidad para librarnos de la nuestra. ¿Te das cuenta? Abrazó su debilidad para liberarnos de la nuestra. Pero también tuvo una vulnerabilidad extrema. El bebé es el ser menos equipado para la supervivencia. Está sujeto a enfermedades, al frío, a la amenaza de Herodes. Necesitó ser rescatado y llevado a Egipto. Esta vulnerabilidad garantiza que el mediador experimentó la vida humana en su forma más cruda y peligrosa, sentando las bases de su perfecta empatía. Pero también es el inicio de la obra del mediador, una obediencia activa desde el día de su nacimiento. En la teología reformada subraya que la vida de Cristo se divide en dos aspectos cruciales en su obra: la obediencia pasiva, el sufrimiento, su muerte, la asunción del castigo por nuestros pecados al asumirlo, pero también una obediencia activa, su vida perfecta de obediencia a la ley de Dios, cumplimiento de todos los requisitos. Adán falló al cumplirlos y nosotros fallamos continuamente ante esa ley. Jesucristo, desde que nació, las cumplió. La condición de bebé es el inicio de esa obediencia activa. Jesús, como bebé, como niño, como adolescente, estaba bajo la ley y sujeto a esta ley y ordenanzas mesiánicas como la circuncisión, la purificación, crecimiento, sabiduría, estatura. Cada momento de su vida fue un acto de sumisión perfecta. El recién nacido no podía transgredir la ley, sino que por su mera existencia como humano bajo el pacto ya estaba cumpliendo los requisitos fundamentales de la ley. La tesis reformada: el Salvador tenía que nacer impecable para vivir impecablemente y morir en el lugar de los pecadores. El pesebre es la promesa de un segundo Adán, como así lo llama Pablo en Romanos 5, que a diferencia del primero, comenzó su vida perfecta de sumisión a Dios y no falló en ninguna etapa de su vida y desarrollo. Pero también es el sello, Jesucristo cuando nos nace es el sello de la humanidad verdadera, asumiendo la carne, porque la sustitución fue legítima,
y el sacrificio del valor infinito. El Salvador tenía que ser completamente Dios y plenamente hombre, una unión hipostática. La condición se debe a la prueba irrefutable de su verdadera humanidad. Si Jesús hubiera aparecido en la tierra como un adulto completamente formado como Adán, la naturaleza real de su humanidad podría haber sido cuestionada. Su nacimiento, crecimiento y desarrollo como cualquier niño, aunque sin pecado, valida como ser humano, completamente hombre. Pero también hay una plena asunción de su carne. Él asumió toda la naturaleza humana, con todas sus limitaciones esenciales, y sin pecado: hambre, sed, fatiga, crecimiento, indefensión. Nacer como un bebé asegura que no era un espíritu disfrazado, como creen algunos. Una ilusión, una proyección, sino un nacimiento. Nació con esa naturaleza humana, ni tampoco tomó el cuerpo de otro, como se cree también, sino que nació. El Hijo de la segunda persona de la Trinidad nació en un hombre, no tomó ningún cuerpo, como nos dice Juan 1:14. Pero también hay una conexión con la humanidad caída. Hay una relación entre este Dios hombre, completamente hombre, y nosotros. Al nacer de María, Jesús se inserta directamente en el linaje de Adán, el primer Adán y el segundo Adán que nos salvaría. Se inserta en ese linaje, compartiendo nuestra naturaleza, aunque purificado por el Espíritu Santo. Él es nuestro pariente consanguíneo. ¿Es tu pariente? Sí, porque viene de Adán como tú y yo. Un requisito esencial para ser nuestro Redentor bajo la ley, según el concepto bíblico. Pero también hay una infinitud del sacrificio. Finalmente, la teología reformada utiliza la indefensión de Cristo para magnificar la gracia y darle gloria a Dios. Si el Hijo de Dios, con toda su divinidad inmutable, elige el recipiente más frágil, un bebé, para comenzar su obra, el contraste entre la majestad y la misericordia es insuperable. Esto demuestra que el valor de su obra no reside en el tamaño de su manifestación terrenal, sino en la persona que está bajo su humillación, la carne. Pero por eso hay una paradoja, un paradigma teológico. La fragilidad del bebé es el conducto de una fuerza divina, porque es Dios. La vulnerabilidad de la cuna garantiza la eficacia ilimitada del sacrificio en la cruz del Calvario. Pasó de una cuna a una cruz, de la indefensión de la cuna a la indefensión en la cruz. Solo un sacrificio ofrecido por una persona que es Dios infinito puede satisfacer la justicia infinita de Dios por los pecados de una multitud incontable a lo largo del tiempo. El bebé de Belén, por lo tanto, no es solo una imagen pastoral, sino el fundamento de la doctrina de la expiación sustitutoria penal de Dios. El Dios hombre, quien desde su humillación comenzó la dependencia total, está cumpliendo el pacto eterno para tu salvación. Esto desmantela nuestra soberbia como seres humanos, desmantela nuestra soberbia. La elección divina de la vulnerabilidad es un espejo que destroza la soberbia humana. El Creador, libre de toda necesidad y autosuficiencia, se hizo totalmente dependiente de una madre terrenal, de la leche, del sueño, de la protección de un carpintero. El que sostiene el universo se dejó sostener por sus padres. La afirmación de nuestro Salvador debía ser completamente Dios y completamente hombre. Describe la doctrina cristiana de la dualidad de Jesús, que significa que posee dos naturalezas completas en una sola persona, la divinidad y la humana.
Esta dualidad es central por su papel como Salvador, ya que su divinidad es lo que puede salvar al mundo y su humanidad es lo que lo vincula con la humanidad y le permite ser el mediador entre Dios y el hombre. Ahora, ¿cómo debes vivir esta verdad? ¿Cómo debes vivir esta verdad? El sermón nos ha llevado empezamos desde la parafernalia de diciembre, con sus luces, sus árboles, hasta el corazón de la teología reformada. El verdadero, la esencia, la verdadera doctrina de lo que es la Navidad. El Dios hombre en el pesebre. La aplicación de esta verdad debe transformar toda nuestra perspectiva interna como nuestra acción externa durante estas fiestas. Así que debemos reorientar nuestro corazón de la parafernalia a la persona, al bebé. Aplicación de esta keinosis en el nuevo nacimiento, en ese bebé. Se ha aplicado a Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, eligió la vulnerabilidad del bebé. Esto desmantela el espíritu de soberbia, autosuficiencia y control que a menudo rige en nuestra vida. Si el Dios autosuficiente se hizo dependiente, cuánto más nosotros, tú, debes hacerte dependiente de Dios. ¿Dónde estás confiando en tus propias fuerzas? ¿En tus logros, tus finanzas, tu reputación? En lugar de depender totalmente de la gracia que se ha manifestado por medio de su debilidad en tu debilidad. ¿Cómo aplicamos la indefensión de este bebé que es el Cristo en nosotros? El pesebre anula nuestra noción de que la salvación se logra por méritos y por autonomía humana. Vive la Navidad no como una temporada para ganarte bendiciones con buenas obras, sino como un recordatorio de que tu salvación es totalmente ajena a ti. Un regalo que vino en el paquete más frágil de un pesebre, un bebé. Así que debemos redefinir la celebración de la cultura a la doctrina. La aplicación de esta unión hipostática, completamente Dios, completamente hombre que hemos hablado, esta doctrina nos asegura un mediador perfecto. Símbolos culturales, luces, regalos, reuniones familiares, como puntos de conexión con esta verdad para enseñársela a nuestros familiares. Regalos, abriremos regalos para los niños. Recuerda que el único regalo que satisface la justicia de Dios fue la vida y la obediencia activa de Cristo, este segundo Adán. Cada regalo, cuando le des a tus hijos, cada regalo dado debe ser una sombra del don incomprensible de la encarnación. Reuniones familiares son oportunidades para ser testigos vivos de la naturaleza humana de Jesús, demostrarlos con amor, con paciencia y con perdón, reflejando al pastor que se hizo hombre para apacentar a su pueblo, como nos dice Mateo 2:6. Pero también que las reuniones familiares en este tiempo cultural, la festividad cultural, debe ser una misión evangelística para ti, demostrando la verdadera historia, el evangelio que cambia el entorno en el cual vives. La Reforma defendió que el evangelio transforma toda cosmovisión. Aprovecha las reuniones familiares, culturales, para evangelizar con claridad, con la misma claridad que nos da el sermón. Podemos diferenciar la historia del viejo en un trineo al nacimiento de un niño que cambiaría el rumbo de la humanidad. En otras palabras, no le cuentes a tu hijo al viejo con una Coca-Cola. Cuéntale la verdad, el nacimiento de un niño que cambió la historia del mundo. Y esto es una estrategia para ti. Cuando hablen de la Navidad cultural, mientras que se reúnen, redirige la conversación suavemente hacia esa natividad
de un niño que nació para cambiar la historia. ¿Sabías que el bebé del Belén que tú tienes en casa tenía que ser completamente Dios para que su muerte tuviera valor e infinito, y completamente hombre para poder representarnos? Esto siembra semillas teológicas profundas en estas reuniones. Hermanos y hermanas, la verdad que ha resonado hoy desde el pesebre del Belén es pesada, es gloriosa, pero es transformadora. La Navidad no es un sentimiento fugaz de diciembre, es el fundamento inmutable de nuestra fe para siempre. Despojémonos de esa frivolidad y deuda y llevémoslo a la sencillez del Evangelio. El mundo nos grita con sus luces y sus gastos excesivos, tratando de ahogar el silencio sagrado de la cuna. Toda esta parafernalia ha tapado y ha cubierto la verdad del Evangelio. Este año les hago un llamado a despojar la Navidad de la carga de la obligación cultural y revestirla con la liviandad de la verdad redentora de la natividad o el nacimiento de nuestro Redentor. No se endeuden con luces y regalos, no se endeuden, ni se agoten persiguiendo una perfección cultural vacía. ¿Quién tiene el árbol más grande y las luces más bonitas? Enfocad vuestra energía y recursos en la esencia. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él, que sostiene el universo, se dejó sostener por una mujer que era su madre. Abracemos la totalidad de Cristo, la llamada de la fe plena. Ustedes han escuchado las profecías: la simiente de la mujer aplastando a la serpiente, el nacimiento de la Virgen en el vientre de la Virgen en Belén. Cada profecía no apuntaba a un mero profeta o a un buen hombre, apuntaba al Dios hombre, al único mediador. Les hago un llamado a renovar su fe en esta unión hipostática en estas Navidades. Confíen en su divinidad infinita para la satisfacción total de vuestros pecados. Su sacrificio en la cruz es suficiente porque Él es Dios. Descansen en su humanidad perfecta, su obediencia activa, sabiendo que Él, el segundo Adán, cumplió toda justicia en vuestro lugar. Pero seamos también, para terminar, heraldos de esta verdad. Y eso debe ser un llamado al evangelismo. El Evangelio, como enseñó la Reforma, cambia nuestro entorno. En estas reuniones familiares, en los lugares de trabajo, en la mesa, no seamos cristianos silenciosos, pasivos. Esta es la temporada de la historia más importante jamás contada para aprovecharla y evangelizar a nuestros familiares, amigos, trabajo. Cuenten la historia. No tomen control, no teman controlar a vuestros hijos, nietos y vecinos, que la razón por la cual celebramos no es un muñeco de yeso, sino el nacimiento de un Rey eterno, que voluntariamente eligió la humillación radical de un bebé para pagar por nuestra salvación eterna en la cruz del Calvario. Prediquen el pesebre como el inicio de la cruz. El niño envuelto en pañales es la garantía de que el hombre que crecería sería colgado en el madero por nuestros pecados, siendo un sacrificio perfecto, suficiente y eficaz sustituto por ti. Hermanos, que este diciembre la luz que más brille en vuestros hogares no sea la de los adornos, sino la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, del bebé, del Verbo, de tu mediador, de tu Redentor, de tu Salvador, para la gloria de Dios solamente. Y que Jesucristo regrese pronto.
Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.